Bienvenidos a Verde en Serio. Hoy vamos a hablar sobre el cambio climático, sobre la verdad en torno al calentamiento global. El calentamiento global y el cambio climático son los temas que van a definir el futuro del planeta durante el resto del siglo. Van a definir el futuro de la humanidad, el futuro de las economías, de la economía global y de las economías nacionales, y de muchos sectores de la vida económica que son fundamentales, como el sector energía, el transporte, el sector de hidrocarburos, la agricultura, la ganadería, la industria y muchos más. Ahora, ¿por qué ocurre el calentamiento global? Básicamente porque estamos acumulando cada vez más gases de efecto invernadero en la atmósfera del planeta. El gas de efecto invernadero por excelencia, el más importante, es el dióxido de carbono, que, insisto, se viene acumulando rápidamente en la atmósfera y por lo tanto calentando al planeta. ¿Y por qué ocurre esto? A ver, nosotros, los seres vivos, plantas y animales, estamos hechos fundamentalmente de carbono, también de hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, pero fundamentalmente de carbono. Cuando quemamos ese carbono, desde luego en los combustibles fósiles, porque recordemos que los combustibles fósiles son producto de seres vivos, plantas y animales que vivieron hace decenas de millones de años. Pues bueno, al quemar ese carbono, este reacciona con el oxígeno que hay en la atmósfera o en el aire para formar dióxido de carbono, CO2, si nos acordamos de nuestras clases de química de secundaria. Y este dióxido de carbono tiene una propiedad muy importante, que es que atrapa o absorbe la radiación infrarroja que emite la Tierra. ¿Y esto qué tiene que ver con el calentamiento global? Algo muy simple. El Sol emite radiación en un amplio segmento del espectro, desde luego ultravioleta, también infrarroja, luminosa y demás. Esto calienta la atmósfera, calienta los mares, calienta los continentes, y la Tierra, a cambio de esto, parte de este calor lo emite, lo envía nuevamente al espacio. Esto es, esta radiación infrarroja se libera normalmente en el espacio, entonces entra calor por un lado, pero sale calor por otro lado. Y en condiciones normales, esto significa que hay un equilibrio de temperatura en el planeta, que hay un equilibrio térmico. ¿Qué pasa con el dióxido de carbono? Que impide que tengamos ese equilibrio térmico y hace que se siga acumulando calor en la atmósfera, en los mares y en los continentes, porque no permite que esa radiación infrarroja salga al espacio. Es como si pusiéramos un enorme plástico alrededor del planeta. ¿Y qué pasa si ponemos un plástico? Pues es un efecto invernadero y se empieza a calentar todo. Bueno, y esto está teniendo y va a tener consecuencias muy graves sobre el clima del planeta, como cuáles, por ejemplo, se están derritiendo los glaciares, se está derritiendo la Antártida, Groenlandia, y esto está haciendo que se eleve el nivel del mar. De hecho, se estima que para finales del siglo el nivel del mar estará quizás un metro por encima de lo que tiene ahora, y pues esto va a significar consecuencias gravísimas en términos ecológicos, sociales y políticos, porque va a afectar a cientos de millones de personas. También la elevación del nivel del mar viene como consecuencia de la expansión térmica del océano, que se calienta y el agua se expande. Entonces son estos dos fenómenos que están haciendo que el nivel del mar se eleve. También, ¿qué está ocurriendo? Que los veranos son más calientes, son más largos, las épocas de estiaje son más largas, y esto permite que haya condiciones en los bosques, sobre todo en los bosques templados, para incendios masivos, catastróficos, como han ocurrido en Estados Unidos, en Canadá, en Grecia, en Francia, en Italia, en España, e incluso en Rusia y en Alaska, en donde se incendian los bosques de una forma verdaderamente infernal, en verdaderas tormentas o huracanes de fuego,
que no solamente destruyen los bosques, sino que matan a la gente, destruyen pueblos, infraestructura, instalaciones y muchas otras cosas más. También los mares están acidificando, hay más CO2 en la atmósfera y el CO2 se mezcla con el agua del mar y forma ácido carbónico. El ácido carbónico afecta a muchos ecosistemas, particularmente a los arrecifes coralinos. También al calentarse el agua de mar se impacta sobre muchos ecosistemas, particularmente, e insisto en ellos, en los arrecifes de coral, que los mata y que son los ecosistemas de mayor diversidad biológica en el mar, en los mares del planeta. Lo que ocurre también es que están cambiando los patrones de circulación atmosférica y esto cambia el clima de muchas regiones. Muchas regiones se están volviendo mucho más secas, con mayor sequía, como es el caso del centro y norte de nuestro país, como es el caso del Mediterráneo, como es el caso del Asia Central, del norte de China, de algunas partes de la América del Sur, del suroeste de los Estados Unidos, que cada vez son más secas. Y esto pues va a, digamos, a distorsionar todo el tema del abastecimiento de agua para la agricultura y para el consumo humano. También está lloviendo mucho más en algunas regiones y esto provoca inundaciones, deslaves y muertes de manera terrible, como ha ocurrido en días recientes en Libia con un huracán insólito que ocurrió en el mar Mediterráneo y esto hizo que se destruyera casi una ciudad completa por las avenidas, por la ruptura de presas y que han muerto pues casi 15,000 personas hasta lo que se sabe ahora. Bueno, entonces, ¿cuál es la causa funcional o práctica de todo esto? Que quemamos combustibles en los vehículos para transportarnos, que quemamos combustibles para generar electricidad en las plantas termoeléctricas, quemamos carbón, combustóleo, gas natural, quemamos combustibles en la industria para fabricar acero y cemento, quemamos combustibles en la propia industria petrolera, también deforestamos los bosques y las selvas para ampliar las tierras para la agricultura y la ganadería y también producimos ganado que a través de reses, de vacas, que como son rumiantes emiten metano, que es otro gas de efecto invernadero muy importante, además de que la agricultura y la ganadería provocan deforestación, esto es destrucción de bosques y de selvas. Estas son las causas esenciales. Entonces, ¿qué hay que hacer para combatir el calentamiento global? Electrificar los coches, tener una política que aceleradamente cambie los coches a electricidad. Necesitamos generar electricidad con energías limpias, renovables, solar, eólica, geotérmica y también energía nuclear. Necesitamos resolver el tema tecnológicamente de la industria siderúrgica y de la industria cementera principalmente. Tenemos que olvidarnos de los combustibles fósiles y pues ir eliminando poco a poco la industria petrolera. También, desde luego, acabar con la deforestación, lograr deforestación cero y resolver el tema de la ganadería para leche y para carne, que ella misma contribuye con poco más del 20% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en el planeta. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Pues consumir menos carne, desde luego, no utilizar vehículos de 8 cilindros pesados, gigantescos, monstruosos, agresivos, que son los vehículos que les gustan a los narcos y a los líderes sindicales y a muchos políticos, usar vehículos eléctricos si nos alcanza para comprar uno, y si no, vehículos pequeños de 4 o de 3 cilindros, usar el transporte público, usar la bicicleta, caminar fundamentalmente. Y también tenemos que exigir que los gobiernos tengan políticas climáticas serias y a largo plazo, porque de ello también va a depender el progreso del país, el desarrollo tecnológico y la competitividad de la economía. Nuestro gobierno, por ejemplo, ha destruido la transición energética, se ha enfrentado, ha embestido a las energías limpias, queriéndonos regresar a los combustibles fósiles. Eso ahuyenta la inversión privada. Entonces, tenemos un grave reto. Es un reto grande que tiene dos facetas. Una, la faceta personal de nuestras decisiones cotidianas de consumo y la faceta política. Tenemos que votar por los partidos y los candidatos que ofrezcan políticas climáticas serias, profundas e incluso radicales, y también exigirles a los políticos que cumplan con esta exigencia y que al gobierno mexicano, cuando lleguen al poder, que cumplan con los compromisos internacionales de México en materia climática, porque hemos de saber que hay un gran acuerdo
internacional que se llama el Acuerdo de París en el seno de las Naciones Unidas, que obliga a México a reducir emisiones. Entonces tenemos que cumplir con todo eso si queremos salvar al planeta e impedir que nuestro planeta hacia finales del siglo sea algo totalmente irreconocible y que implique catástrofes muy costosas ambientalmente, políticamente, socialmente y también, desde luego, personalmente. Hasta la próxima emisión de Verde en Serio.